Pues les doy la más cordial de las bienvenidas a la segunda clase sincrónica de Sociología de la Educación por la Universidad José Vasconcelos en la licenciatura en Pedagogía. Hoy estaremos platicando un poquito más acerca de la educación en México, de cómo impacta a la sociedad la educación y cómo la sociedad también tiene un papel muy importante en la educación para su buen funcionamiento y su buen desarrollo, buscando los objetivos que se presentan desde el principio. Una de las cosas que debemos analizar son las funciones de la educación y los principales agentes socializadores. Ya estuvimos viendo en la clase pasada, de hecho en las lecturas que ustedes tienen acerca de las funciones o la función que tiene la educación en la sociedad, ¿no? La educación funge como ese elemento que la sociedad necesita para poder desenvolverse, para poder desempeñarse de una manera correcta dentro de la sociedad. Y también estuvimos viendo que el hecho de que una persona pues se prepare cada día, que tenga una buena preparación, le va a significar un aumento económico, pero también un buen desarrollo social. Vamos a platicarlo a detalle. Una de las cosas que hay que tomar en cuenta, pues, son las funciones económicas. Esto tiene que ver con la educación. ¿Quién nos ayuda a leer, por favor, las funciones económicas de la educación? Funciones económicas. La educación cumple un papel fundamental en el desarrollo económico de una sociedad. A través de la formación y capacitación, prepara a los individuos para ingresar al mercado laboral, mejorar su productividad y adaptarse a las demandas cambiantes de la economía. Además, fomenta la innovación y el emprendimiento, contribuyendo al crecimiento económico y al desarrollo sostenible. Gracias, Gabriela, por su lectura. Entonces, la educación cumple un papel fundamental en el desarrollo económico de la sociedad. Miren, eh, la formación que uno tiene o que va uno adoptando a medida que se educa, pues obviamente nos está preparando para desempeñarnos en un campo laboral. Ustedes, por ejemplo, están buscando la licenciatura en pedagogía porque quieren ser docentes. Digamos que esa meta le va a traer a ustedes como individuos ingresar a ese mercado laboral, ¿sí? A lo mejor en este momento no están, algunos posiblemente sí lo estén, pero saben que con la preparación que pueden obtener en este ámbito de la pedagogía, pues su mercado laboral se va a expandir, porque ahora sí tendrán los elementos que le solicitan para que puedan entrar a ese mercado, ¿no? Eso mismo va a hacer que mejoren su productividad. Posiblemente algunos ya están en funciones docentes, pero desean ustedes cambiar de ámbito porque a lo mejor ahí esa brecha está muy cerrada y entonces cuando tienen la licenciatura en pedagogía se les abre un campo más amplio y eso hace que ustedes puedan producir de una mejor manera. Producir primero de manera económica y, por supuesto, implementar los conocimientos en el campo donde ustedes quieren, que es la educación. ¿En qué más nos ayuda? En adaptarnos a las demandas cambiantes de la economía. Ustedes están en la preparación, están en la formación y capacitación docente que le va a ayudar a formar a esas personas que después van a salir al campo laboral y que van a tener que enfrentarse a los mismos problemas que nos enfrentamos nosotros hoy. Pero estamos buscando con este conocimiento, con esta educación que estamos obteniendo, adaptarnos a eso que nos está pidiendo hoy el campo laboral, ¿sí? Estamos viendo, por ejemplo, la necesidad de que a lo mejor, volvemos al mismo escenario que le planteaba, a lo mejor alguien ya está dentro del sistema educativo, pero es ingeniero pudiera ser que tenga una ingeniería en ingeniería ambiental, pero la ingeniería ambiental no le abre tanto el campo para poder dar muchas asignaturas
sino solamente lo lleva a una asignatura. Y entonces ustedes se dan cuenta que con la licenciatura en pedagogía hay más apertura en otras disciplinas donde podrían dar clases. Entonces, ¿qué están haciendo? Pues adaptándose a la demanda que existe, ¿no? A esa demanda cambiante que nos está planteando la sociedad, en este caso la educación, en las cuales yo quiero participar. No me quiero quedar solamente en una en la que ya estoy, no, quiero tener un campo más amplio para poder entrar en esa parte y ser productivo ahí. Además, la educación fomenta innovación, emprendimiento, contribuye esto al crecimiento económico y al desarrollo sostenible. Cuando nosotros nos preparamos, cuando estudiamos, cuando entramos a una licenciatura, a una maestría, a un doctorado, llevamos un curso. Hoy, por ejemplo, se está poniendo muy de moda el hecho de que ya en las casas no se peguen las losetas o los pisos cerámicos. Ahora ya está muy de moda poner recubrimientos de un material que es como plástico, ¿sí? Este recubrimiento se hace por toda la casa y se le puede dar texturizado, se le puede dar combinaciones de colores, ¿sí? Es un material epóxico. Eso está innovando esa parte del mercado. ¿Qué más se ve que se está innovando en la actualidad? Bueno, las tecnologías de la información y comunicación. Hoy vemos avances significativos en inteligencias artificiales que están muy de moda y muchos las están utilizando no solamente para buscar información, sino para generar productos con esa herramienta innovadora. Esto hace posible también que una persona preparada en cierto ámbito cambie la manera en que se lleva a cabo un trabajo. Por ejemplo, aquellos albañiles que ponían los pisos cerámicos y se habían especializado en los pisos cerámicos, ahora tendrán que innovar y buscar la manera de también ofrecer ese servicio de la implementación del material epóxico para que su trabajo se adapte a la demanda que tiene, que es la innovación que se está presentando en la sociedad. Lo mismo pasa con el profesional. Y con el profesional de la educación pasa exactamente lo mismo. Ustedes, por ejemplo, ya se dieron cuenta de que cuando nosotros crecimos, estaba el pizarrón y todos estábamos ahí sentaditos en filitas y empezaba el maestro a darnos la clase, ¿no? Y todos estábamos ahí sentados haciendo lo que el maestro dice. Nosotros, y ustedes, cuando les toca estar en el ámbito de la educación, tienen que fomentar la innovación. ¿A través de qué? A través de los múltiples elementos y herramientas con los que podemos contar actualmente, basándonos quizá en una tecnología, en una inteligencia artificial. Hay programas que generan juegos lúdicos que hacen posible que los muchachos lleven un conocimiento dependiendo del tema que se esté tratando. ¿Por qué van a ir ustedes haciendo esta innovación? Porque se tienen que adaptar a las demandas que solicita la educación en este momento, ¿sí? Y por eso la necesidad de la preparación, por eso la necesidad de la educación. Entonces, la educación tiene funciones económicas importantes y todo depende también de la persona. Si ustedes no desean mejorar su productividad, no desean estar preparados para lo que nos pide el mercado laboral, pues simple y sencillamente no se van a preparar. ¿Qué va a traer como resultado esto? Pues que se queden rezagados y que provoque que no tengan una apertura en ese campo donde ustedes pudieran estar en funciones, ¿no? Bien, vamos a avanzar. También la educación cumple con funciones políticas. ¿Alguien quisiera leer en qué funciona aquí la educación con la política? ¿Cómo nos Dice, ayuda? buenos días. Adelante, Dice, Hugo. la Bienvenido. educación, gracias. La educación también tiene una función política porque forma ciudadanos informados y participativos. Proporciona el conocimiento necesario sobre derechos y deberes, sistemas políticos y procesos democráticos. Promueve la participación activa en la vida cívica de las personas y el desarrollo de una conciencia crítica.
A través de la educación se fomentan los valores democráticos, la tolerancia y el respeto por la diversidad. Está más que claro, ¿no? Gracias, don Hugo. Está más que claro la función que tiene la educación en la política. No es que vamos a formar políticos, no. Lo que estamos formando son ciudadanos informados y participativos. Y esto es política, al final de cuentas. Porque la política lo que genera es que los ciudadanos puedan participar en ciertas situaciones que necesitan estar de acuerdo, pero que estos acuerdos que logren estén de cierta manera con un trasfondo de información que les dé sustento a lo que estén diciendo, pero que así también los haga críticos, críticos de la necesidad que surge, ¿sí? Por ejemplo, cuando estamos en un salón de clases, a lo mejor tenemos, la nueva escuela mexicana nos da esa apertura de que tengamos todos los PDA y que nosotros vayamos eligiendo cuál es el PDA que utilizaremos primero y cuál utilizaremos al final, y se lo planteamos a nuestros muchachos y le decimos, podemos analizar en el primer proyecto estos tres temas. ¿Cuál de ellos quieren ustedes o les gustaría analizar? De esa manera los estamos haciendo críticos y les estamos promoviendo una participación activa en su vida escolar. De esa manera estamos formando ciudadanos participativos e informados, ¿sí? A través de la educación, nosotros debemos de fomentar valores democráticos. ¿Qué es la democracia? ¿Alguien sabe qué es democracia? ¿O tiene idea de qué es la democracia? Es la participación de todos, ¿no? Ajá. La participación, digamos, de todos y en consenso sacar una resolución, ¿no? Estar de acuerdo con la resolución que no afecta a los demás, sino que todos de cierta manera recibamos un beneficio de lo que hemos decidido. Bueno, a través de la educación, nosotros vamos fomentando este tipo de valores que hace que los alumnos se lleven ese aprendizaje y lo puedan poner en práctica ahí en casita, que el conocimiento no solamente se quede en el aula y entonces ya somos democráticos aquí porque estamos saliendo de a uno al baño y primero las damas y luego los varones, o cuando hay mayor necesidad, pues le damos el espacio al varón, aunque yo sea una dama y hemos dicho que primero la dama y después los varones. Y entonces es un trabajo que en conjunto va haciendo que esos valores democráticos se les queden grabados en la mente a nuestros muchachos, con la finalidad de que este conocimiento, de que esta educación sea una educación que se la lleven a su contexto diario, a su contexto real. ¿Qué más se fomenta? Pues la tolerancia, ¿sí? Y la tolerancia es un punto medular en el buen desarrollo social del individuo. ¿Cómo nosotros vamos a comportarnos en un escenario X y por qué consideramos que ese comportamiento es el adecuado? ¿Sí? La tolerancia y el respeto por la diversidad, cómo somos con nuestros compañeros, porque todos vienen con diferente forma de ser, porque se han crecido en diferentes ambientes, porque han tenido problemas familiares, porque ellos mismos han sufrido de salud, etcétera. Un amplio espectro de situaciones que hacen que la educación cumpla un papel fundamental en el buen o en la buena formación de los ciudadanos. Ciudadanos, como decíamos hace un momento, informados y participativos. Críticos, que hace posible que ellos lleven ese conocimiento y lo trasladen a su contexto real y cotidiano. Muy bien, esa es una función entonces que la educación cumple. Otra función que tiene es una función cultural. Aquí, ¿quién nos ayuda a leer la diapositiva? ¿Alguien? Bueno, lo leo yo. Las funciones culturales. La educación desempeña un papel crucial en la transmisión y preservación de la cultura. A través del currículo se enseñan tradiciones, valores y normas de la sociedad, así como el patrimonio histórico y artístico. Además, la educación fomenta la identidad cultural y el sentido de pertenencia, mientras que también promueve el respeto y la apreciación de otras culturas, contribuyendo a la convivencia pacífica y la cohesión social. Nosotros vemos en diferentes instituciones cómo
llevan a cabo algunas actividades que tienen que ver con las tradiciones, ¿sí? Con los valores y con las normas. En secundaria, sobre todo, ya empiezan a tener participación en sociedades de alumnos. Entonces, ahí hay una participación de cultural, porque al final de cuentas estamos transmitiendo valores y normas, ¿no? Y que además nos ayuda, como decíamos hace un momento, a ser democráticos, ¿no? Pero además de eso, hay otras tantas cosas que se realizan. Por ejemplo, el conocimiento de nuestro patrimonio histórico. Eso, por lo menos en Tabasco, yo me acuerdo que había un libro que se llamaba Historia de Tabasco. Ahorita ya no existe, ¿sí? Ya ese libro ya quedó allá en el olvido. Maestro, Ya no lo sacan. Sí, no hubo. sí, lo que pasa que existía en secundaria la asignatura estatal y precisamente en esa asignatura se aprovechaba con este libro que dice usted de la historia de Tabasco para fomentar todo esto, los valores y todo, y sucedía en cada estado, ¿no? Tenía su propio libro, pero esa asignatura se voló ya ahorita con el nuevo currículo. Sí, y desde hace un tiempecito ya no existe. ¿Qué provocaba esto? Bueno, esto fomentaba la identidad cultural. Ahorita muchos de nuestros jóvenes no saben cómo surgió Villahermosa, no saben cómo llegó a existir toda la estructura de Tabasco, cuántos ríos hay en Tabasco. Y yo me acuerdo que antes eso nos lo enseñaban de principio a fin, ¿sí? ¿Por qué? Porque se generaba el sentido de pertenencia, se generaba la ideología de darnos cuentas de que no solamente hay que ver lo de afuera, lo externo, porque a nosotros nos gusta mucho Cancún, nos gusta mucho Monterrey, nos gusta Guadalajara, la Ciudad de México, decimos que es impresionante, pero ¿qué hay de nuestro lugar? ¿Qué hay de lugar donde nosotros nacimos? Chiapas, Tabasco, ¿cuántas cosas existen? Yo preguntaba hace un tiempo a los muchachos de secundaria si ellos saben que en Comalcalco hay ruinas en Tabasco y ninguno sabía que existían ruinas en Comalcalco de 45 niños. Entonces, es impresionante lo que la educación fomenta culturalmente hablando. Si nosotros promovemos esa transmisión y preservación de cultura, vamos a hacer posible que los ciudadanos se sientan identificados culturalmente y que ese sentido de pertenencia siga funcionando. Pero si, por ejemplo, en vez de ponerle, y por eso la nueva escuela mexicana nos traslada al contexto, ¿eh? Porque si nosotros en vez de ponerles algunos ejemplos o situaciones del estado donde estamos trabajando, le ponemos situaciones de otro país, pues, ¿qué vamos a provocar? Que ellos no contextualicen el tema o la idea que nosotros le queremos transmitir. De aquí viene la función que la educación cumple en la cultura, en la transmisión de la cultura. ¿Ok? Bien, vamos a continuar. ¿Qué papel juega la familia en la educación? A ver, ¿quién nos ayuda aquí? La familia es el primer y más influyente agente asociador de la vida de un individuo. Desde temprana edad, los padres y otros miembros de la familia transmiten valores, normas, comportamientos y actitudes que moldean el desarrollo del niño. La familia proporciona un entorno afectivo y de apoyo que es crucial para el desarrollo emocional y social y sienta las bases para la educación formal y la interacción de otros agentes socializadores. Socializadores. Gracias, Gaby. Ahí está. Entonces, la familia cumple un papel fundamental. ¿Por qué? Dice que es el primer y más influyente agente socializador. Es el primero, ¿sí? Yo me acuerdo que en algunos casos, en algunas familias pasaba, ¿no? Que por ejemplo tenían cuatro hijos y dos de sus hijos se peleaban y se agarraban a golpes. Los papás los metían en una camisa y ahí lo dejaban todo el día, los dos en una camisa grande. Órale, y ahí te vas a estar con tu hermanito todo el día abrazados para que no sigas peleando con tu hermano. ¿Por qué? Porque la familia cumple con ayudar al individuo a ser sociable, ¿sí? Ayudar a ese individuo
a desenvolverse de una manera que ayude a la sociedad a permanecer estable. Dice la diapositiva que desde temprana edad los padres y otros miembros de la familia transmiten valores, normas, comportamientos y actitudes que moldean el desarrollo del niño. Y lo vemos el cambio que existe de hace 10, 15 años a lo que vemos en la actualidad. Antes, si pasaba por donde estaban platicando los mayores, se iba como en feria luego, ¿sí? Más si entraba, si no daba los buenos días. Yo todavía me acuerdo que llegaba con mi abuelito y tenía que, no era una obligación, pero ya estábamos acostumbrados porque era un valor que se nos había transmitido, llegar con los abuelitos y que te dieran una bendición los abuelitos, ¿sí? Recibirlos y ayudarles, ceder el paso, ayudar a los ancianitos. Hoy esos valores ya se están perdiendo. ¿Por qué? Porque la familia muchas veces no cumple con ese trabajo que tiene como el primer y más influyente agente socializador. Las normas, los comportamientos y las actitudes han cambiado y eso hace que al niño se vaya moldeando, que al niño se le vaya formando. Pero si hoy en vez de llamar la atención a un niño porque diga groserías, le aplaudimos la grosería, pues ¿qué estamos generando? Un desarrollo que no es el que espera la sociedad. La familia además da ese afecto y ese apoyo emocional, ¿no? Que es crucial en que los niños vayan desenvolviéndose. Si hay un niño que hoy se presenta muy a menudo, ¿eh? Y hay que tener mucho cuidado cuando a ustedes les toque ya estar frente a grupo, con un grupo. Hay muchos niños que tienen papás, que tienen padres, que trabajan todo el día y que ya llegan en la noche y pues ya no revisaron si el niño hizo tarea, si tiene los materiales del siguiente día, si comió en muchas ocasiones, ¿sí? Entonces, nosotros debemos de tener mucho cuidado en cómo llevamos la relación eh, docente-alumnos con este tipo de situaciones porque este, hay que ayudarlos, hay que buscar la manera, la estrategia de poder ayudarles a que si ellos no sienten ese apoyo, ese impulso de la familia, nosotros tengamos que ayudar con lo que tenemos a fin de que éste pueda ser funcional en la sociedad. Bien, vamos a continuar. Maestro, Sí, 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 perdón, nada más comentarle igual que la familia es, pues psicológicamente para el niño es el lugar de donde brota, ¿no? O sea, otros grupos, otros agentes socializadores van a ser a lo mejor optativos claro. y vamos a incursionar en ellos, pero la familia es el agente natural socializador, ¿sí? Es correcto. Es el primero. Y por lo tanto, si es el primero, pues es la base. De ahí surge, de ahí nace. Bien, ahora a la escuela. ¿Cómo trabaja la escuela como un agente socializador? Dice, la escuela es un agente socializador clave que complementa y amplía la socialización que se inició en la familia. Proporciona una educación formal y estructurada y es un espacio donde los estudiantes aprenden no solo los conocimientos académicos, sino también obtienen habilidades sociales, normas de comportamiento y valores cívicos. La escuela también promueve la igualdad de oportunidades y la integración a la sociedad, la integración social, al reunir a estudiantes de diversos orígenes y contextos, de lo que hablábamos el otro día de la pluriculturalidad. Ándele. Exacto. Entonces, la escuela es otro agente socializador. Pero fíjense, hay dos aspectos importantes aquí, dos conceptos. La escuela complementa y amplía lo que se inicia en familia, ¿sí? Complementa y amplía. La base es la familia, esa que los forma, los va llevando, digamos, con estas normas, con estos valores, incluso con esas habilidades, porque hay muchos niños que llegan
a la primaria ya sabiendo leer. ¿Dónde lo aprenden? Pues en el jardín de niños no le enseñan a leer. ¿Dónde lo aprenden? En la casa, ¿sí? Entonces, cuando la familia apoya, la escuela lo que hace es que complementa, termina de formar eso que ya se le vino dando un camino, ¿no? Y amplía, no solamente digamos que lo fortalece hasta donde se quedó, sino que le da más herramientas para que pueda seguir socializando. Esto se logra cuando en la educación se tiene una estructura correcta de los temas, cuando en la educación se fomenta no solamente esos conocimientos académicos, sino que le damos más a los estudiantes como las habilidades sociales, normas de comportamientos y valores cívicos. Si nosotros enrolamos, digamos, los temas, los conocimientos y PDAs que nos pide la nueva escuela mexicana ahora, enrolados con habilidades sociales, con normas de comportamiento y con valores cívicos, lo que estamos haciendo es complementar y ampliar la socialización del individuo, ¿sí? Además de eso, pues promovemos otras cosas como la igualdad de oportunidades y la integración social. Hoy podemos ver que surgen muchos casos de niños, yo no sé por qué tanto, ¿ah? Pero hay muchos niños que ya han sido evaluados por los expertos y que terminan diagnosticándolos con alguna especie de autismo de cualquier tipo, ¿eh? O que ya tienen TDA o que tienen TDAH o que tienen un sinfín de situaciones, un sinfín de Asperger. circunstancias. Perdón, Hugo. No, el Asperger igual. Ándele, ¿sí? Algún síndrome de ese tipo, ¿no? Pero surgen demasiados, surgen muchísimos. Yo no sé si es que es más fácil decir que tienen este tipo de situación para que entonces ya le tiremos la bolita a la educación y digamos a ver qué haces, ¿no? Con este muchacho y qué, porque entonces, de cierta manera, pues, aunque se está promoviendo la oportunidad y la integración social, sí hay un nicho entonces ahora que hay que combatir, diferente a lo que veníamos acostumbrados. Porque ahora la estrategia tiene que ser totalmente diferente y no solamente con una forma, sino con múltiples, porque no es lo mismo que me den un niño que tiene Asperger, por ejemplo, o un niño que tiene TDA, uno que tiene TDAH, uno que tiene no sé cuáles más, porque ahora mi planeación tiene que estar estructurada para 5 casos diferentes, ¿no? Y entonces aquí, aunque la escuela funciona como ese agente socializador, ahora el docente tiene que ver cuál será la estrategia para cada uno de estos, porque para todos tiene que funcionar. Aquí es donde empieza la problemática del docente. ¿Cómo le vamos a hacer para que todos estos tengan igualdad de oportunidades y que además funcione la integración social dentro? ¿Cómo le vamos a hacer? ¿Sí? Es un tema que habría que analizar a profundidad y ver el papel del docente, porque si no, ahora, por ejemplo, les paso una buena nueva. Ustedes a lo mejor hay una noticia nueva, a lo mejor y ustedes ya lo tienen si están ¿cómo se llama? En el ámbito docente, es que ahora vamos a tener que llevar todos una bitácora de incidencias. Y esa bitácora de incidencias pues está determinada por el hecho que se lleve, ¿no? Pero ¿cuál será, digamos que de cierta manera, el límite para que sí entre en la bitácora cierta circunstancia y cuál no? Yo me tengo que proteger. Entonces, ¿cuántos hechos tengo que relatar en el día? Todos, porque yo me voy a proteger, ¿sí? Y entonces, ¿en qué vamos a estar más ocupados? ¿En redactar la bitácora o en realmente cumplir con la función de la escuela como agente socializador? ¿Cuál será la función del docente? Un problema que aparentemente soluciona una situación que es que de cierta manera tengamos el dominio, tengamos el control de los temas que se suscitan en la institución y otros, el papel que el docente va a estar tomando de ahora en adelante. Aquí hay mucho por trabajar, mucho por analizar. ¿Sí?
Maestro, y sobre todo tomando en cuenta que el docente de secundaria son 50 minutos, ¿sí? Exacto, 50 exacto. minutos en lo que revisas actividades, ves quién faltó, y llenas la bitácora, pues cuántos te quedan ya, ¿no? Para desarrollar este tema. Era Imagínense. lo que yo comentaba sobre la problemática, o sea, a veces con la atención de estos tipos de alumnos, sí nos dicen que los tengamos que atender, pero muchas veces no nos dicen cómo, ¿no? Entonces, el maestro tiene que buscar sus propias herramientas, ¿no? Es correcto. Ahora, ¿qué ayudaría a que la escuela sea funcional en este aspecto? Lo que vimos anteriormente, la familia. Porque imagínense, si la familia cumpliera con su papel, ese que se espera, y que la escuela fuera el complemento y el que amplía la socialización, pues no tendríamos muchos problemas en el salón de clases, porque los alumnos vendrían ya, digamos, con un comportamiento diferente a lo que vemos en la actualidad. Ahorita se pelean por cualquier cosa, ¿sí? Entonces, si tienen una estructura definida desde casa, en la escuela, no habría ningún problema. Y entonces el maestro ya no se iba a encargar de dar bitácora, sino de ahora transmitir los conocimientos. Muy bien, los medios de comunicación masivos también cumplen un papel fundamental en la educación y en la sociedad. ¿Quién nos ayuda a leer aquí, por favor? Dice, los medios de comunicación masiva como la televisión, la radio, el internet y las redes sociales tienen un impacto significativo en la socialización de los individuos. Estos medios transmiten información, valores, normas culturales a una amplia audiencia, influyendo en las actitudes y comportamientos de las personas. Los medios de comunicación también pueden ser una herramienta educativa, proporcionando acceso a una gran cantidad de información y recursos educativos, aunque también presentan desafíos en términos de contenido inapropiado o sesgado. Y lo que decía usted, maestro, a veces estos medios se sustituyen en muchos casos a la familia, ¿sí? Porque es más fácil ahora al niño, pues darle el celular para que no esté jodiendo, no esté molestando, y entonces el medio ya adquiere otro papel más preponderante, ¿no? Así es, sí. Ahorita ya las niñeras son las televisiones o los celulares, ¿no? Sí, Entonces, perdón. sí, sí, Yo adelante. siento que sí es perjudicial, pero como dicen aquí, o sea, cuando no hay un límite. Porque si bien los medios de comunicación, los nuevos avances que hay en nuestra actualidad, pues debería de ser un medio, ¿no? Más para adquirir mejores conocimientos, porque pues ahorita tenemos tanta la facilidad de conocer y tantas cosas, pero pues si no lo se utiliza de la manera adecuada para explotar realmente su función, pues es perjudicial. Más Correcto. para los niños que están pues en pleno desarrollo, ¿no? Y como dice aquí don Hugo, ciertamente es más fácil para un padre de familia tener controlado a un hijo dándole un dispositivo, pero a nosotros, bueno, a los que son docentes, em, les perjudica. ¿Por qué? Porque ya no tienen los niños como que esa concentración en un aula, porque ya tienen eso de que si tú le das a un niño mucho tiempo un dispositivo, lo que quiere es tener por ansiedad ya un dispositivo para seguir jugando, en vez de darle un dispositivo para investigar o sea, adquirir nuevos conocimientos, ¿no? Que tienen la facilidad de tenerlo ahí. Y dejan más el trabajo a un docente de empezar prácticamente de cero. Es cierto, así es, Gaby. Mucha razón en ese sentido. A nosotros que estamos ya en el campo de la educación, lo vemos, es una guerra constante. Y eso que los lineamientos, ¿cómo se llama? Las reglas de conducta de las instituciones prohíben los teléfonos celulares. Y a pesar de eso, entran los celulares. Les voy a dar una estrategia que yo utilizo. Yo les digo, a los que traigan su teléfono celular aquí a mi escritorio y lo dejen, al final de cada proyecto le voy a dar un punto adicional si todos los días dejaron su celular en el escritorio. ¿Ustedes qué creen que van a hacer los muchachos?
seguramente lo van a llevar, porque ya saben que es un punto adicional que pueden tener. ¿En qué nos sirve? ¿Para qué nos sirve esto? Bueno, miren, rompemos con eso que dijo Gaby hace un momento, la necesidad de tener el medio en nuestras manos, el dispositivo y estar viendo, porque ni siquiera es que vayamos a escribir, ni siquiera es que vayamos a ver videos, solamente lo revisamos, solamente porque ya tenemos eso en la mente, abrimos y revisamos el WhatsApp. No hay nada, lo volvemos a cerrar. Y a los 3 minutos volvemos a abrir el WhatsApp y vemos un estado y regresamos y lo volvemos y eso nos va distrayendo y va ocasionando que no estemos absortos en lo que debemos, ¿no? Que en este caso es el conocimiento que se está transmitiendo. Los medios de comunicación masiva no nos ayudan tanto. Gaby, ¿vas a comentar algo? Sí, disculpe. Es Sí. como cuando de parte del gobierno dieron las tablets. Ajá. Eso fue con un propósito, ¿no? Porque como bien lo dijimos, hicimos mención de ello, realmente es para dar la facilidad del medio para tener mejor conocimiento de, pero como realmente yo siento que esto ya viene de cultura. ¿Por qué? Porque igual desde casa, porque si tú no le enseñas a tu hijo para qué es, entonces, pues obviamente no lo va a agarrar para lo que realmente es, ¿no? Y explotar lo que realmente te puede dar el conocimiento que te puede dar tener en tus manos un dispositivo. Quizás en otras culturas, en otros países, dependiendo de su cultura, ¿verdad? Y la educación que manejen, sí lo utilicen para lo que realmente es. Y pues imagínate si realmente se utilizara para el propósito que tiene, estuviéramos más avanzados, pero como realmente no hay esa cultura, no hay esa enseñanza para el educando, ¿para qué es esa tecnología? Pues no se explota de la manera correcta. Es correcto, Gaby, es correcto. Le has dicho algo que es de suma importancia. La idea, la cultura, la idiosincrasia que maneja el mexicano. Hay un dicho muy popular que a mí me da risa. El mexicano no domina el mundo porque no quiere, pero es parte de la cultura del mexicano. Somos muy audaces en solucionar Aunque tenga el problemas. medio, la Sí, facilidad. exacto. Hay otro término que es la mexicanada. Le dicen mexicanada porque los mexicanos se ingenian cualquier cosa y solucionan un problema ahí medio charro, pero lo solucionan, ¿sí? Esa es parte de la cultura y del crecimiento. ¿A qué nos traslada esto? A la familia, lo que decíamos anteriormente, ¿no? De cómo la familia es el eje principal de formación del individuo. Y si la familia te forma así desde el principio, seguramente con todos los aprendizajes que vas a ir teniendo, vas a seguir formado de tal manera, ¿sí? Los medios de comunicación masiva son, pero un impacto mediático fuertísimo entre hacer la cosa de manera correcta y no, ¿sí? Porque está abierto todo en las manos de todos. Los Maestro. niños, sí, don Hugo, adelante. Sí, no, y además también aquí entra en juego otra cuestión. Nosotros como maestros, digo, ya somos una sociedad dependiente de estos medios, ¿sí? Como decía Gaby hace rato, nos causa ansiedad el estar revisándolo, nos causa ansiedad a ver si ya me contestó, a ver si ya cayó la quincena y todo lo usamos a través de las aplicaciones, ¿no? Entonces, nosotros como maestros, eh, eh, yo tengo como regla no ver el celular durante clase, pero sí tengo compañeros que sacan su celular, que lo ve, que están trabajando los alumnos, que saca el celular, revisa. Entonces todo esto va fomentando, ¿no? También esta parte. Sí, permea en los muchachos, porque, pues acuérdense que nosotros somos su ejemplo ahí en el salón de clases. ¿Cómo nos comportamos? Así se comportan ellos también. Ah, sí se puede hacer eso. Ah, pues yo lo hago, ¿no? Entonces, sí cumplen un papel fundamental. En el caso de los medios de comunicación, nos ayudan a tener mucha información, muchísima información. Tenemos acceso a una gran cantidad de información, pero también tenemos acceso a una gran cantidad de recursos educativos. Hoy hay muchas aplicaciones, muchas inteligencias artificiales que nos ayudan a generar productos. Por ejemplo, las planeaciones. Las planeaciones
ya se pueden generar a través de inteligencia artificial. No les estoy diciendo que a través de ella las hagan, no. Les estoy diciendo que nos ayudan a generar y que esa generación que hace la inteligencia nosotros la podemos adaptar, ¿sí? La podemos sacar y la podemos adaptar dependiendo de la circunstancia que nosotros veamos en nuestro salón de clases o a donde quiera que la vayamos a aplicar, ¿no? Entonces, hay que tomar muy en cuenta que este tipo de cosas como los medios de comunicación masiva nos van a ayudar, pero también nos van a perjudicar. Y es un desafío que vamos a enfrentar todo el tiempo, de ahora en adelante y desde hace ya unos años, ¿no? Entonces hay que tomarlo muy en cuenta. Bien, vamos a continuar. ¿Cuáles son los campos problemáticos de la educación latinoamericana y de México? Vamos a hablar un poco acerca de eso, pero aquí vemos uno muy clarito, ¿verdad? Un problema de educación global, porque aunque hay países muy desarrollados, pues son los menos, ¿no? La mayor cantidad de los países tienen este tipo de problemas. Y en México, ni se diga. Todavía hay escuelas que no tienen siquiera un espacio donde hacer por lo menos esa construcción. Hace poco vi un reportaje de un lugar en, en Tabasco, en Villahermosa, que se llama, eh, se me olvidó el nombre de la zona, pero es una zona muy, muy alejada, rural. Tenían un espacio donde habían construido un saloncito de lámina. Es un ejido. Pues los ejidatarios llegaron y le quitaron ese espacio porque lo iban a utilizar para otra cosa y que se tenían que mudar a otro lado. Y ahora tenían que empezar de cero porque el espacio donde lo mandaron todavía eran montañas, como dicen las personas, ¿no? Los viejitos. Eran montañas, hay que limpiarla para poder generar el espacio y en ese espacio volver a construir ese salón de clases. Es un problema, es un problema que agudiza la falta de educación en muchos sectores de la sociedad de México. Pero vamos a platicar un poco más de esto. ¿Cuáles son las características de los países subdesarrollados? A ver, ¿quién nos ayuda? Muy bien. Dice que los países subdesarrollados, incluidos muchos en América Latina, enfrentan varios desafíos que impactan negativamente en sus sistemas educativos. Algunas de estas características incluyen desigualdad socioeconómica. La brecha entre ricos y pobres es amplia, lo que afecta el acceso equitativo a la educación de calidad. Y esto es algo que vivimos nosotros. La infraestructura deficiente. Muchas escuelas carecen de instalaciones adecuadas, recursos didácticos y tecnologías necesarias para una educación moderna. Esto también lo padecemos y no solo, como decía usted, maestro, en el ámbito rural, sino también aquí en la misma ciudad. Este año nuestra directora puso un portón eléctrico, pero no tenemos sillas para los alumnos. Falta de financiamiento. Los sistemas educativos a menudo reciben un financiamiento insuficiente, lo que limita la capacidad de mejorar y expandir los servicios educativos. Y Okay. eso no nos metemos al financiamiento de las escuelas, que deben de ser autosuficientes porque no reciben otro. Ok, hasta ahí. Sí, sí. A ver, los países subdesarrollados, estamos de acuerdo que ahí entramos, pero sin ningún tope, ¿va? Nos vamos de lleno, tercermundistas casi casi. Incluidos América Latina, dice muchos en América Latina. Aquí se enfrentan varios desafíos y las características que ya la platicó don Hugo, la desigualdad económica. Ahora, hoy me levanté, bueno, yo creo que desde ayer salió una nota donde incluso aquellos que atacan al gobierno aceptaron que el índice de pobreza en México disminuyó. ¿De dónde sacan ese dato? ¿Quién sabe? ¿En qué se basan? Tampoco lo sé, ¿verdad? A lo mejor y pues con los apoyos que el gobierno está dando, piensan que se ha rezagado, que ha bajado un poquito esa brecha de desigualdad económica. Digo, a lo mejor, de que se sigue viendo, se sigue viendo. Y esto afecta a la educación de calidad. Afecta muchísimo a la educación de calidad. Les explico por qué, rápidamente. En una escuela pública, la,
la, la, la, eh, la currícula de los alumnos que están en un salón de clases, en muchos casos no baja de 40 muchachos, en muchos casos. En cambio, en una escuela particular, donde en su mayoría los que van son ricos, pues si tienen 20 yo creo que es mucho, ¿sí? Me ha tocado platicar con algunos maestros que dan clases en escuelas particulares y tienen hasta 15 muchachos por salón, por clase. Esto hace que la educación, pues, esté más complicada de transmitir el conocimiento y de que todos vayan a la par, porque no es lo mismo tratar con 40 que tratar con 15, ¿sí? Hay una disparidad enorme. Y aunque nosotros nos esforcemos porque la calidad sea igual para todos y que todos puedan avanzar, pues no podemos irnos rezagando tampoco con los temas, porque el tiempo va pasando y nos dan un tiempo específico para cumplir con todos los temas que nos plantea la nueva escuela mexicana. Y entonces esto hace posible que la desigualdad económica pues rompa con esta equidad que puede haber de una educación de calidad en un lugar y una educación de calidad en otro. No siempre significa que las escuelas particulares sean mejores que las públicas, ¿eh? Yo me he topado con casos en que la educación de algunas instituciones privadas dan mucho que desear, ¿sí? Pero en su mayoría sí pasa, ¿eh? Entonces, esa desigualdad socioeconómica genera justamente que se afecte el acceso equitativo a la educación de calidad. Hay muchos niños, ya se estaba tratando de implementar, ¿no? Que desde primaria se les diera inglés, ¿sí? En educación pública. Bueno, en educación particular o privada, ahí sí llevan inglés y muchos niños llegan a secundaria y a media superior hablando inglés, algo que ayuda muchísimo en su buen desarrollo. Las infraestructuras deficientes, acabamos de ver una imagen, ¿no? La anterior, de cómo está esa infraestructura. Y aunque esto parezca mentira, es realidad en muchos sectores. Entonces, la falta de infraestructura adecuada también nos da problemas en la educación. Y por supuesto, la falta de financiamiento. Como dice don Hugo, ¿no? Si no podemos hablar de financiamiento, hay que ver si alcanza o no alcanza. O si qué se está haciendo con ese financiamiento. ¿Qué se está haciendo con ese recurso? ¿Le estamos dando prioridades a lo que en realidad necesitamos o nos estamos yendo por otro sitio, ¿no? Entonces, es un tema a notar y digno de análisis. ¿Qué más? ¿Qué otras características? Aquí tenemos dos. Se las leo yo. Una, la baja calidad educativa. Problemas en la formación y capacitación de los docentes, que don Hugo ha estado insistente en la falta de capacitación de los docentes, y es cierto, falta mucha capacitación. Los currículos desactualizados que afortunadamente ahora ya nos dan la posibilidad de que nosotros podamos incluso participar en el diseño de los PDA con el codiseño y los métodos de enseñanza ineficaces. Antes, pues era todo estructurado, como vimos, ¿no? En las teorías, la clase pasada, había una estructura porque la sociedad exigía que se formaran individuos pragmáticos en los que se tuviera total control de estos. Hoy contamos con una educación liberadora como la que ya hemos platicado también y que analizamos y nos damos cuenta de que los métodos van cambiando justamente por la necesidad que nos están planteando las sociedades actuales. Entonces, a partir de ahí, nosotros tenemos que hacer adecuaciones. Además, la elevada deserción escolar, factores como la pobreza, la necesidad de trabajar y la falta de relevancia percibida de la educación contribuyen a las altas tasas de abandono escolar. Justamente estaba viendo un reportaje, pues, ustedes saben que los medios ahí depende de la línea editorial, ¿no? Son algunos amarillistas y le tiran al gobierno y otros aplauden todo aunque no hagan nada, ¿no? Pero se hablaba que el líder de la Sociedad de Padres de Familias en Tabasco decían que muchos padres de familia no estaban inscribiendo a sus alumnos en las escuelas públicas porque se les exigía una cuota escolar, ¿no? Entonces, debido a estas situaciones, existía una deserción escolar. Este es un factor, pero existen muchos más.
Factores, por ejemplo, como la falta de apoyo en la familia, que era lo que platicábamos al principio, en el impulso que se le dan a los estudiantes para que estos no abandonen la escuela, sino todo lo contrario, que se esfuercen más por tener esos aprendizajes. Si hablamos de la educación de los adultos, ¿qué podríamos decir? ¿Alguien nos ayuda aquí? La educación Dice, de los adultos. la educación de los adultos es crucial para el desarrollo personal y profesional de individuos que no tuvieron acceso a la educación formal en su juventud. En América Latina enfrentan varios desafíos y oportunidades. Alfabetización. Programas de alfabetización básica son esenciales para reducir el analfabetismo, que aún es significativo en algunas regiones. Formación continua. La necesidad de programas que ofrezcan formación técnica y profesional para mejorar la empleabilidad y adaptarse a las demandas del mercado laboral. La educación inclusiva. Iniciativas que atienden a poblaciones vulnerables como mujeres, personas indígenas y trabajadores informales. Normalidades flexibles. Ofrece programas en horarios y formatos que se adapten a las necesidades de los adultos que trabajan o tienen responsabilidades familiares. Gracias, Gaby. La educación de los adultos es importantísima porque muchos pues no tuvieron la posibilidad de estudiar cuando fueron jóvenes. Por ejemplo, no sé si a ustedes les comentaba, mi papá solamente estudió hasta tercero de primaria. Fue lo más que pudo estudiar, bueno, o que en ese momento se le dio la oportunidad de estudiar hasta tercero de primaria. Imagínense, porque en ese tiempo, cuando él iba creciendo, pues obviamente era más necesario trabajar para el sustento diario que la educación. Así lo veían, ¿no? En ese tiempo. Y en América Latina lo vemos a grandes rasgos, la alfabetización. Hay que trabajar en estos programas para reducir el analfabetismo. No sé si el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos sigue funcionando. No sé si todavía está, el INEA era, ¿no? El INEA, que era el que prestaba estos servicios de alfabetización básica. La formación continua, donde se ofrezcan formaciones técnicas y profesionales, donde a los adultos, pues como ya no vamos a empezar de cero, ¿no? No lo vamos a llevar por niveles básica y luego media superior y luego universidad, a lo mejor, y es ofrecer estos temas, estas necesidades del mercado laboral, las demandas que están en boga y que los adultos pueden ya implementarlas en su vida cotidiana. Las iniciativas que existen para atender a mujeres, personas indígenas y demás, y lo que hoy vemos, como lo que ustedes están haciendo, las modalidades flexibles, ¿no? Donde ustedes pueden inscribirse a ciertos programas porque los horarios y los formatos pues nos dan esa posibilidad. No vamos a dejar el trabajo por estudiar siendo adultos, no, tenemos que llevarlo de la mano. Y entonces cuando se ofrece un programa flexible como el que ustedes tienen la posibilidad ahora en el de estar inscritos, pues hace posible que la educación sea factible para absolutamente todos, tanto jóvenes como adultos. Bien, continuemos. ¿Cuál es la visión de la problemática de la educación en Latinoamérica? ¿Alguien nos puede leer aquí, por favor? Ok, dice que la visión de la problemática de la educación en Latinoamérica enfrenta varios desafíos, aunque también se observan avances y oportunidades. Uno de estos desafíos es la desigualdad educativa. Persisten disparidades significativas en el acceso y la calidad de la educación entre diferentes regiones y entre diferentes grupos socioeconómicos. La calidad educativa. A pesar de que hay esfuerzos, muchos sistemas educativos luchan por mejorar la calidad de la enseñanza y los aprendizajes. Y la relevancia del currículo es la necesidad de modernizar los currículos, lo que se le da al chamaco para que sean más pertinentes y alineados con las demandas del nuevo siglo XXI. Muy bien. Esta entonces es la visión que se tiene de la educación en Latinoamérica, ¿sí? Cómo
hay que romper con esa brecha de desigualdad educativa donde todos tengan las mismas oportunidades, donde hombres, mujeres, sin importar la región donde vivan, tengan la oportunidad de estudiar. Aunque a mí, por ejemplo, la imagen que tengo ahí, me gustaría estar en ese saloncito de clase. Imagínense la vista diaria ahí, sería fenomenal el aire, cómo debe correr ahí, una chulada, ¿no? Muchas veces hasta mejor que las condiciones que nosotros vemos. Pero bueno, las condiciones no son las más propias, ¿no? No tiene un pizarrón, ahí podemos ver que está en una tabla escribiendo. No sabemos si a lo mejor no existe ni un baño donde puedan ir los niños. Al Es una monte, desigualdad. maestro. Al monte, ándale. Pues sí, y además es parte cotidiana de su vida, ¿no? Porque seguramente así viven. Pero bueno, es una desigualdad educativa que se ve muy marcada, sobre todo en México. La calidad educativa también influye en estos aspectos, ¿sí? Porque hay muchos esfuerzos, pero el mejorar la calidad de la enseñanza y los aprendizajes es un trabajo arduo, es un trabajo continuo, ¿sí? Y hoy podemos tener muchas herramientas, pero si no existe internet en esa región, ¿cómo vamos a utilizarlas? ¿De dónde vamos a sacar el medio necesario para poder utilizarlas y que la calidad de la educación mejore? Y por supuesto, esto de la relevancia del currículo. Hoy es muy insistente la nueva escuela mexicana al decirnos que se necesitan aprendizajes significativos en los alumnos. Es decir, aprendizajes contextualizados a su realidad, cosas que en realidad vayan a utilizar. No sé ustedes, pero por ejemplo, ¿se acuerdan de Baldor? Ese libro de Baldor de matemáticas. ¿Cuántas de las cosas que vimos de Baldor utilizamos en nuestra vida cotidiana y que yo diga que ahí está uno de los libros, ¿no? Pero Baldor, que era un dolor de cabeza, ¿cuánto de eso utilizamos? O cuando nos dijeron a nosotros dónde lo íbamos a utilizar. A eso se refiere la nueva escuela mexicana. Sí, enséñamelo, pero también dime cuándo lo voy a utilizar o en qué lo puedo aplicar ahorita en mi vida cotidiana, ¿no? Eso justamente es lo que se espera de la educación. Eso es lo que Sí, nosotros también profe, queremos transmitir. Sí, em, adelante. por ejemplo, ¿de qué le va a servir todo eso por ejemplo, como vemos en esta imagen, todo ese conocimiento que es, o sea, yo siento que aquí entre menos es más y cuando no tienen acceso a tanto, ni la oportunidad de enseñar todo, todos los métodos y todo, enseñan lo básico, pero lo primordial, lo que de verdad les va a servir, lo principal que deben de aprender ellos. Porque si, imagínense, le ponen todos esos métodos que ahorita pues nos meten que, como dice usted, ¿cuándo lo van a aplicar en su vida, no? Siento que no, para ellos no. Sí, dependiendo del contexto. Por eso el aprendizaje significativo va basado al contexto en el que se desarrolla el individuo, ¿no? Le podemos dar conocimiento más amplio, sí, 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 pero el conocimiento el medular, como dice Gaby, el conocimiento medular que nosotros debemos transmitir es el que va a utilizar en su vida cotidiana. A eso le llamamos aprendizaje significativo, ¿sí? Muy bien, Sí, avancemos. lo que pasa, perdón, Sí, lo que adelante, pasa, adelante. perdón por el ruido que aquí van pasando los vendedores. No se preocupe. Lo que pasa también que en este sentido, este tipo de aprendizajes, las matemáticas, los fundamentos matemáticos y todo, ayudan al individuo a estructurar su pensamiento, ¿no? O sea, van moldeando el cerebro para que estructure de una manera lógica. La situación, como dice Gaby, es que ¿cómo te vas a poner a enseñar binomios, trinomios, polinomios si no te sabes las tablas de multiplicar? Sí, Exacto, exacto, vamos por partes. exacto. Ahora, en cuanto a lo otro que usted mencionaba, maestro, de la calidad educativa, había una situación, yo no sé si a usted le tocó, que a mí me parecía un control muy bueno, que le llamaban la normalidad mínima, ¿sí? Ujú. Que era que la escuela debía contar
con ciertos rasgos, ciertas características mínimas, ¿no? Para poder llamarse un centro, un plantel escolar. La dotación de libros, la planeación, que contaran con todo eso, y sin embargo todo eso se dejó de reiterar, pues, y pues ya vemos que no existe una normalidad mínima dentro de los planteles. Exacto, ya quedó, el término quedó desfasado, pero bueno, a nosotros nos lo siguen exigiendo, así que pues hay que cumplirlo con eso, ¿no? Bien, en México los problemas son los mismos de los que hemos venido hablando. La desigualdad por las regiones, las reformas educativas que son muy cambiantes y que esperamos que ya no cambien más porque a veces cada 2 o 3 años nos cambiaban el modelo, nos cambiaban la reforma, nos decían que olvídense, ¿no? Y por supuesto el aumento de la calidad de la educación, que es lo que todos buscamos y que yo entiendo que ustedes en la búsqueda justamente de nuevos aprendizajes, pues está como meta esto de aumentar la calidad y la equidad de la educación. Vamos a continuar. Además, la infraestructura y los recursos, que no lo leemos porque es parte de lo que ya hemos venido comentando. De América Latina y México es justamente lo mismo. Las condiciones son exactamente las mismas. Ahora les voy a compartir un video que habla sobre el buen maestro, ¿sí? ¿Qué debe entender un buen docente? Les voy a poner el video, voy a silenciarme para que no se regrese el sonido, el audio, y ustedes me dicen si se escucha o no, por favor. La palabra educación en el fondo quiere decir sacar de dentro, ¿eh? Es decir, no somos cubos vacíos que hay que llenar, sino fuegos que hay que encender. Y en este sentido me gustaría contaros una historia que a mí personalmente me ha marcado mucho. He hablado en distintos foros sobre esta historia porque señala lo que para mí es la diferencia entre profesores y maestros. En 1951, en la ciudad de Detroit, nace un joven, un chico de color, que pronto nota lo que es la pérdida, porque siendo jovencito el padre se va y se queda la madre, una mujer que no tenía estudios, una mujer que, bueno, se había dedicado a cuidar de sus hijos y se ve con esta situación, con la situación de que tiene que sacar adelante una familia, se dedica a limpiar apartamentos, a limpiar hospitales, etcétera, etcétera. Y claro, cuando uno ha vivido en la ciudad de Detroit, como he vivido yo trabajé en un hospital que se llama Henry Ford, en neurocirugía. Cuando uno ha vivido en la ciudad de Detroit, pues se da cuenta que Detroit pues, es una ciudad apasionante, pero en ciertas épocas de la historia ha sido una ciudad bastante complicada. En los años 50 verdaderamente había un apartheid, una especie de apartheid, es decir, las personas de color se tenían que sentar en sitios distintos que las personas blancas, tenían que ir a baños diferentes, etcétera, etcétera. Y claro, este chico era un chico de color, era un chico pobre y que pronto pues, fue destacando no por su talento, sino por lo que consideraban que era su estupidez. Tampoco por su serenidad, sino más bien por su tendencia, su temperamento violento. Cualquiera que hubiera tenido, digamos, una bola de cristal habría imaginado que este chico habría acabado sin duda en un penal en los Estados Unidos, si no muerto en un combate entre bandas enfrentadas. Pasaba sus ratos, se olvidaba de su triste condición viendo programas de televisión hasta que un día su madre decidió que iban a ver menos televisión y se iban a dedicar más a leer libros. Y les obligó a leer libros yendo a la biblioteca pública de Detroit, y el joven Benjamin, empezó a enamorarse de los libros. Quiero que entendáis que en el colegio este niño tenía las peores notas, pero había un profesor, el profesor de ciencias, que verdaderamente era un maestro. Él creía que en todo ser humano hay grandeza, que en todo ser humano hay potencial, y que la misión de un maestro es ayudar a que ese potencial se despliegue y florezca.
Un día el maestro aparece con una piedra muy rara, la levanta delante de la clase y pregunta, ¿qué es esto? Se produce un silencio porque nadie sabe lo que es eso, salvo una persona, que ya os imagináis quién era, Benjamin. Pero Benjamin era el tonto de la clase. La primera pregunta es ¿por qué lo sabía Benjamin? Benjamin lo sabía porque en la biblioteca pública se había dedicado a leer libros de ciencias y por casualidad o sincronicidad, quién sabe, había encontrado libros sobre minerales y había una foto de esa piedra. Pero ¿vosotros pensáis que el tonto de la clase se atreve a hablar? No, porque tú mismo ya matas la respuesta antes de que nazca, es imposible. Si no lo sabe el resto, tengo que estar equivocado aunque parezca que estoy en lo correcto. Pero el profesor sostenía en la roca. De verdad que nadie sabe lo que es esto de roca. Y tímidamente el joven Benjamin alzó la mano. Es muy fácil decir, venga, Benjamin, ¿cómo lo vas a saber tú? Si tú no sabes nada. Pero aquel profesor mantuvo un espíritu curioso, interesado. Él sabía que en todo ser humano hay grandeza. La buscaba. Benjamin, ¿tú lo sabes? Sí. ¿Qué es? Obsidiana. Correcto. Pues ¿sabes algo más de la obsidiana? Y vaya que sí sabía el joven Benjamin. Empezó a hablar sobre la obsidiana, las temperaturas elevadísimas, luego el frío, cómo cristaliza la roca, etcétera, etcétera. Supuso un antes y un después en la vida de este chico, porque este chico recuperó la confianza en sí mismo. Creyó que era posible aprender. Creyó en sí mismo. Este chico pasó de ser el último de la clase a ser el mejor estudiante de su colegio. Hizo realidad su más profundo sueño, que era absolutamente imposible, ser médico. Se convirtió en el mejor neurocirujano infantil de la historia, profesor Ben Carson. Ben Carson en 1987 hizo una operación de separar a dos gemelos siameses unidos a nivel craneoencefálico. Todas las cirugías que se habían hecho hasta aquel momento para separar lo que se llama un cráneo pago, esta malformación craneoencefálica, todas los niños habían muerto en la mesa de quirófano. En esta operación, en 1987, intervinieron 70 profesionales de la medicina y duró 22 horas. Los dos niños salieron adelante, vivieron y estuvieron bien y sanos. Él aplicó técnicas especiales de cirugía cardíaca a la neurocirugía. A nadie se le habían ocurrido. En todo ser humano hay potencial, en todo ser humano hay grandeza y tenemos, entiendo, que tener esta disposición a crear espacios de oportunidad para que esas personas puedan mostrar lo que en realidad siempre han tenido y siempre tendrán, pero que no todo el mundo mostrará si no ve ese espacio de oportunidad. Muy bien, pues ahí está más que claro, ¿no? Todo lo que hemos venido platicando. ¿Qué hizo la mamá de Benjamin? Lo puso a estudiar. Dice que dejó de ver más televisión, dejó de ver tanta televisión y ahora lo puso a leer libros. Imagínense. Entonces, al final, pues ya vemos cuál es el resultado que nos presenta el video de esta información y sobre todo entender que la educación transforma la vida de los seres humanos, ¿sí? Los ayuda a darse cuenta de lo necesario que es estar preparados, tan preparados que los ayude a combatir también o a pelear en el sistema al cual ellos van a entrar o en el cual ya se encuentran. ¿Algún comentario que hacer sobre el video? Nada más que reafirma esta parte de que uno vivimos realidades que uno no puede cambiar. Así es correcto. Y lo importante también es darnos cuenta de que todos nuestros alumnos tienen la capacidad para realizar lo que se proponen y que nosotros, como decía al final el video, tenemos que abrir esos espacios para que los muchachos se puedan desarrollar.
Tenemos en nuestras manos esa posibilidad. Ustedes van a tener en sus manos la posibilidad también. Todo lo que nos encontramos dentro del sistema educativo, tenemos la posibilidad de abrirle las puertas a todos y cada uno de estos muchachos para que se puedan desarrollar de la manera que quieran. Y tenemos que participar en ello. ¿Algún comentario más que hacer? ¿Nada? ¿Todo bien? Perfecto. Bueno, pues quedo a sus enteras disposiciones, esperando que sus trabajos se encuentren en la plataforma un poquito antes del tiempo de la fecha límite para que lo podamos revisar. Ya revisé el de don Hugo, ya está, no evaluado, pero sí está revisado, ¿no? Entonces ya nada más falta esa parte de la evaluación y a todos los demás, pues espero que también puedan entregarlo en tiempo y forma un poquito antes de la fecha límite para que así puedan tener algún tipo de evaluación lo más certera y mayor posible. ¿Sí, don Hugo? Los que terminamos ya podemos salir, maestro. Ah, sí, ya salen. Les agradezco mucho, que estén muy bien. Quedo a sus órdenes a través de algún mensaje en WhatsApp y si les puedo ayudar en algo relacionado con su proceso de educación, con todo gusto, quedo a las órdenes. Cuídense mucho, que estén muy bien.